Los soles desde los primeros minutos, un estadio azteca repleto durante todo el torneo y Julián Quiñones como una de las grandes figuras de la fase de grupos pudieron darle fin a una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa. Tres países fueron los encargados de organizar el Mundial 2026, pero si hay un anfitrión que terminó sorprendiendo por encima de todos los pronósticos, ese fue el seleccionado mexicano. En Argentina, quizás la última imagen que muchos tenían de México era la derrota 2-0 frente a River en el Monumental, apenas un año antes del Mundial. Más allá de las ausencias y de que se trataba de un partido amistoso, aquel resultado podía llegar a alimentar las dudas sobre el nivel. Sin embargo, México terminó firmando la mejor fase de grupos de toda su historia, fue el anfitrión con mejor rendimiento del torneo y, a pesar de quedar eliminado en octavos, dejó la sensación de poder competir frente a las grandes potencias. Hoy vamos a repasar una de las grandes sorpresas que dejó este mundial. Antes de hablar de lo que pasó dentro de la cancha, vale la pena entender qué representó el mundial para cada uno de sus organizadores. Sin ser el deporte nacional de ninguno de los tres países, cada uno pudo mostrarse contundente en la fase de grupos, accediendo los 3 a los 16avos de final. Si bien ninguno tiene como deporte nacional el fútbol, el deporte ocupa un lugar privilegiado para cada país. Cada partido de la selección generó una expectativa enorme y un mundial como local multiplicó más esa pasión. Antes incluso de que comenzara el torneo, México ya había hecho historia. Se convirtió en el primer país en organizar 3 Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986. En 2026 el clima volvió a ser espectacular. El Estadio Azteca mostró un marco impresionante desde el partido inaugural y la confianza de los hinchas era total. La participación de México en el Mundial era una incógnita y en su banco de suplentes tenía a Javier Aguirre, quien iba a presentarse por tercera vez como entrenador del Tri en un Mundial. En Corea-Japón 2002, clasificó a México como primero de su grupo después de vencer a Croacia y Ecuador e igualar con Italia. Sin embargo, la eliminación llegaría en octavos frente a Estados Unidos. 8 años más tarde, volvió para Sudáfrica 2010, donde nuevamente alcanzó los octavos de final, pero esta vez cayó frente a la Argentina de Diego Maradona. Su tercera etapa lo encontraba de local y con menor jerarquía que planteles anteriores. En cuestión de tiempo logró darle identidad al equipo y terminó construyendo una de las mayores sorpresas del mundial. México completó la mejor fase de grupos de toda su historia en una Copa del Mundo, ganando los 3 partidos. Sumó 9 puntos sobre 9 posibles y además terminó con la valla invicta. La campaña empezó con una victoria 2-0 frente a Sudáfrica, después llegó con un trabajado 1-0 sobre Corea del Sur y finalmente cerró el grupo con un contundente 3-0 frente a Chequia. Además de los resultados, esta selección dejó 2 marcas muy diferentes entre sí. Por un lado estaba tan cómoda que se pudo dar el lujo de que Guillermo Ochoa se convirtió en el primer futbolista mexicano en formar parte de 6 Copas del Mundo. Y por otro lado apareció el futuro, Gilberto Mora. Con apenas 17 años fue el jugador más joven de toda la convocatoria y también el mexicano de menor edad en disputar un mundial, siendo el joven también una sorpresa para el fútbol mexicano y para todo el mundo. Superada la fase de grupos, llegó el verdadero desafío. México arrastraba una estadística muy negativa en los partidos de eliminación directa. De las 12 veces que había disputado un encuentro de este tipo en los mundiales, había perdido 10. Además, este plantel contaba con menos futbolistas en Europa que en otras generaciones recientes. Gran parte del equipo estaba formado por jugadores de la Liga MX, pero en los 16avos de final, México derrotó 2-0 a Ecuador y cortó una racha que llevaba 40 años. La última victoria mexicana en un partido de eliminación directa había sido en el Mundial de 1986, cuando eliminó a Bulgaria. Si bien los 3 países anfitriones lograron superar la fase de grupos, el recorrido de cada uno fue diferente. Estados Unidos y México avanzaron como líderes de sus zonas, mientras que Canadá lo hizo en el segundo lugar. Sin embargo, fue el tricolor el que dejó la mejor imagen en esta primera fase. Ganó sus 3 partidos, sumó puntaje ideal y no recibió goles, convirtiéndose así en el anfitrión con el mejor rendimiento del torneo. Es cierto que el grupo de Estados Unidos podía parecer más exigente en los papeles, pero el poder ofensivo y la solidez que mostró México terminarían reflejándose también en las rondas eliminatorias. En los 16avos de final, Canadá sufrió hasta el último minuto para vencer a una Sudáfrica que llegaba como una de las selecciones más accesibles de la llave.
México, en cambio, tuvo un desafío mucho más exigente. Enfrentó a un Ecuador que atravesaba un gran presente, venía de derrotar a Alemania y contaba con una de las generaciones más prometedoras de su historia. Aún así, el conjunto dirigido por Javier Aguirre resolvió el partido con autoridad y se impuso por 2-0. Por su parte, Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia para meterse en los octavos de final, aunque ese encuentro dejó una de las mayores polémicas del Mundial. A los 64 minutos fue expulsado su goleador Folarín Balogun, pero días después la sanción fue revocada y el delantero quedó habilitado para disputar el cruce frente a Bélgica, en una decisión sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo. Ya en los octavos de final, los tres anfitriones quedaron eliminados, aunque las tres sensaciones fueron muy distintas. Mientras Estados Unidos cayó 4-1 frente a Bélgica y Canadá fue superado por 3-0 ante Marruecos, México llevó a Inglaterra hasta el límite y terminó perdiendo por un ajustado 3-2. Los tres se despidieron en la misma instancia, pero fue el seleccionado mexicano el que dejó la mejor impresión entre los organizadores. Detrás de ese rendimiento colectivo, también apareció una figura individual que se destacó durante buena parte del torneo. Julián Quiñones no fue solo el principal referente ofensivo de México, sino también uno de los jugadores con mejor rendimiento durante la fase de grupos. El delantero nacido en Colombia, que actualmente se encuentra en la Liga de Arabia, disputó 5 partidos, convirtió 4 goles y aportó una asistencia. Con estos 4 tantos igualó el récord de El Matador Hernández como los futbolistas mexicanos con más goles en una misma Copa del Mundo. Si bien en octavos de final la victoria quedó a manos de Inglaterra, lo cierto es que el partido estuvo a la altura de las expectativas, siendo el conjunto inglés el que aprovechó los errores de México y pudo consolidar su poderío ofensivo. A pesar de las polémicas, fue un duelo muy parejo que terminó por 3-2 en lo que fue la primera vez que México perdió un partido mundialista en el Estadio Azteca. El resultado significó la eliminación, pero también dejó una imagen diferente a los otros años. México compitió hasta el último minuto y recibió el reconocimiento tanto de hinchas como de distintos dirigentes políticos del país, que destacaron la entrega del equipo. El quinto partido seguirá siendo la gran deuda de México, pero más allá de la eliminación, este mundial dejó un balance positivo. El tricolor pasó de ser una incógnita a convertirse en la gran sorpresa entre los anfitriones, demostrando que puede competir frente a las principales selecciones del mundo.